porque tenemos con nosotros a un autor prolífico y de lo más interesante. Es valenciano de nacimiento, aunque creo que es más quijornero ya que otra cosa. Se doctoró en Filología Hispánica en Nueva Delhi y actualmente es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Teatro, ensayo, novela, mucho humor entre sus escritos, y he intentado traer un listado de su obra bibliográfica, pero sería imposible enumerar aquí todos los libros que ha publicado, así que intentaré que él mismo nos recomiende alguno un poquito más tarde. Hoy tenemos en Radio Quijorna a Enrique Galluz Poncela, uno de esos autores que si no conoces, deberías conocer y leer. Enrique, bienvenido a Radio Quijorna. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer tenerte por aquí. He visto que eres un gran amante de la India, de hecho has vivido allí muchos años. ¿A qué viene ese amor? ¿Qué te llevó hasta ese lugar tan extraño? Bueno, fueron circunstancias familiares. Mi madre estaba allí, yo fui a hacerle una visita de 2 meses y me quedé 17 años. Eso te dará idea del encanto que el país me mostró. Sí, efectivamente, luego me casé allí, mi mujer es india, y luego volvimos a España y nos vivimos en Madrid un tiempo y luego nos afincamos aquí en Quijorna, donde estamos muy, muy felices y muy a gusto. Siempre dicen que la India, cuando llegas a ella, o la amas o la odias. Parece evidente que tú te enamoraste de ella en todos sus sentidos, pero ¿hasta qué punto te ha influido en tu manera de escribir, en tu obra? Bueno, en mi manera de escribir no lo sé. Bien es cierto que yo he escrito bastantes libros sobre la India, porque yo, estando allí, evidentemente, pues me enteré, ¿no?, de cómo era el país, su pensamiento, su forma de ser. No es que fuera mérito mío, pero viviendo allí, pues evidentemente, por ósmosis, pues me enteré y he escrito libros de divulgación. Pero en mi estilo de escritura creativa, que más bien es humorística, pues no, la India no ha tenido influjo. Yo pues tengo mis raíces hispanas, vengo de una familia también de escritores y de actores, y creo que tengo un estilo muy, muy español en ese sentido. Claro, es que si hablamos de influencias casi venéreas en este caso, eres nieto de Enrique Jardié Poncela. Viendo tus más de 70 piezas teatrales, el humor que hay en toda tu obra, otra de esas influencias de las que es imposible escapar y de la que supongo no has querido escapar. No, evidentemente no he querido escapar, porque para mí ser nieto de un escritor que renovó el teatro cómico y que fue una persona destacadísima, pues es un honor y un orgullo. Otra cosa es que no me conviene como escritor ser nieto de un escritor famoso, pues porque inevitablemente se establecen las comparaciones y entonces yo desapareceré en el olvido, o si alguien me recuerda, pues me recordará como el Jardí el malo, ¿no? Y dirán, pues estaba el bueno que era el abuelo y el malo que era el nieto, y eso no me conviene. Y muchas veces también se piensa que yo hago el mismo tipo de humor o el mismo tipo de literatura, cuando yo realmente tengo un estilo, creo modestamente que propio, que se diferencia, mucho peor que el de mi abuelo, pero un estilo mío personal. Bueno, una obra, la de tu abuelo, que conoces bien, no por vínculo familiar, sino porque además hiciste una tesis sobre ella, ¿verdad? Sí, y además he escrito bastantes libros y pronunciado muchas conferencias, he escrito artículos, obviamente. Para empezar, él escribía sobre un género que a mí me encanta, y por otra parte, pues el hecho de ser mi abuelo me obligaba de alguna manera a estudiarlo, a investigarlo, y me he convertido, pues aunque esté feo decirlo, pues en un experto en la obra de su abuelo a base de hacerla mucho. También dirijo una compañía de teatro y he representado muchas obras suyas, o sea que conozco bien la estructura de las tramas y los matices del diálogo, conozco muy bien su estilo, y he escrito cosas pues de divulgación sobre su novela, sobre su teatro, sobre su poesía, pues para dar a conocer más su figura, ¿no? ¿Eres filósofo? ¿Eres No, filólogo? yo no diría eso. Bueno, ¿has estudiado? ¿Eres máster en filosofía? Sí, estudiar es una cosa, pero Claro, decir bueno. yo soy filósofo sería muy pretencioso. Tú puedes ser un estudiante de filosofía que intenta enterarse de algo. Pretender que una persona se defina a sí mismo como experta en algo es siempre una presunción. Eso está feo, no hay que decirlo. Las cosas que no sabemos son infinitamente más que las que sabemos, con lo cual tenemos siempre que ser modestos. Bueno, pero has estudiado filosofía, Sí. Filología Hispánica también, Sí, por supuesto. Es mi área. Entonces habrá quien piense que tienes que ser a la fuerza una persona muy seria y muy respetable. No, serios son los matemáticos, pero las personas que pueden dedicarse a la literatura, o como es en el caso mío, a la literatura de humor, no tienen por qué serlo. Bien, es verdad que yo no voy por ahí contando chistes todo el rato, ¿no?, como se supone que los humoristas deben hacer. Pero no, la literatura es importantísima para el que quiera, no es nada obligatorio, pero el objetivo de la literatura es disfrutar.
Y luego, en la literatura tú puedes dar mensajes y criticar cosas que estén mal para que se corrijan, y puedes hacer una labor buena y seria en ese sentido. Pero el principal objetivo es disfrutar con ella, con lo cual es más bien un juego que una actividad de personas serias. Claro, lo decía porque como escribes humor, en teoría tenías que ser muy serio, pero escribes humor, entonces en teoría tenías que ser muy simpático o muy... Entonces, no sé si el humor es de lo más serio que hay, en realidad. El humor es serio porque es importante. Pero habría que contrarrestar que lo humorístico no es lo contrario de lo serio. Lo humorístico es lo contrario de lo aburrido y de lo inocuo. Las cosas serias están muy bien, pero no todas las cosas serias están muy bien. Dicho de otra manera, las cosas malas de este mundo son serias. O sea, la violencia, las discriminaciones, el maltrato que los hombres hacen con otros hombres o con las mujeres o con quien sea que lo hagan, los hacen personas serias. Las guerras son cosas serias. Gente que cree que es muy serio un país, o es muy seria una ideología, o es muy serio algo, y en virtud de esa seriedad son capaces de hacer daño al prójimo. La persona que se toma la vida con humor no hace daño. Desde luego, parece más insustancial quizá, pero esa persona es incapaz de matar a nadie por una idea o por un principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el humor que crea un distanciamiento, hace que las personas sean más tolerantes. Miras tus propios defectos, te ríes de ti mismo, luego también te ríes de los demás, pero con una bonhomie, ¿no? Con una idea de, bueno, el hombre es imperfecto, pues los tenemos que aceptar como somos, y te da más, ya digo, más tolerancia y una actitud más bondadosa hacia la vida. Uno de los grandes patrimonios de nuestro país, el humor. Bueno, pero en nuestro país tenemos un humor muy cáustico, somos muy dados a burlarnos de los demás, y yo como soy gallego me río de los andaluces, y yo como soy andaluz me río de los vascos, y yo me río de los de Lepe, y los de Lepe se reirán de alguien. Eso no es bueno. El humor bueno es aquel que no necesita atacar a nadie, el que se basa en el ingenio, el que no necesita usar la política, la religión o los defectos de los demás, porque eso sería una forma muy básica de reírse. Eso lo hace cualquiera, eso no tiene mérito. Reírse del tartamudo no tiene ningún mérito, lo hacen los niños en el colegio, no hace falta ser una gran mente para hacer ese tipo de humor. Lo bueno es hacer un humor que sin hacer daño a nadie haga feliz a todos. Eso es lo que es difícil y lo que es importante. De todos modos, Enrique, tal y como está nuestra sociedad, no sé si el humor es fundamental para vivirla. Bueno, eso es un poco lo que dice Nietzsche. Los filósofos, no todos, pero algunos han tratado del humor, han intentado ver para qué sirve o cuál es el origen del humor. Nietzsche dice, básicamente, nos reímos por no llorar. O sea, el espectáculo del mundo es tan triste, pasan cosas tan horrorosas, tan desagradables, que no podrías vivir sin estar llorando continuamente si pensaras en ello. Entonces, de alguna manera, tienes que desdramatizar, tienes que quitarle importancia a las cosas, tienes que poder ver lo ridículo en las personas, no puedes tomarte todo en serio. Hay que decir, bueno, vamos a ver, esto no es tan importante. Por eso el humor que yo hago principalmente es parodia, porque parodia implica desmitificación. Exacto. Coger a esa persona o a ese hecho histórico o a lo que sea que está tan encumbrado y acercarlo, quitarle un poco de importancia, ver su parte ridícula, ver su parte grotesca y decir, esto no es tan importante como se decía, vamos a ser un poco más sensatos y vamos a no ir a extremos. Y los españoles, lamentablemente, somos muy dados a extremos. Y por eso tenemos ese problema, en referencia al humor, de la ofensa. Mucha gente se ofende hoy en día. Tú cuentas un chiste, una mujer va al médico, ya las mujeres se ofenden, los médicos se ofenden y no es así. Hay otros países que tienen más capacidad de reírse de sí mismos. El mundo anglosajón pasa. Claro. Sin embargo, nosotros los españoles estamos muy susceptibles y por eso ahora estamos víctimas de la corrección política, ¿no? De esto no se puede decir, esto no se puede decir, esto no se puede decir. Eso es. De todas maneras, luego la corrección política, hay momentos donde se traspasa del todo y de manera muy seria, sin jugar con el humor. No sé si en la seriedad sí se permite todo últimamente y en el humor no se permite nada. No es eso. En lo serio también se crean problemas y se crean fricciones, pero la verdad es que Leonardo da Vinci dijo, si es posible hay que reírse hasta de los muertos.
el humor negro existe, siempre ha existido, pero imagínate que digan, a mí no me gusta que se rían de la muerte porque recientemente falleció una persona mía muy querida y yo estoy especialmente sensible. Pero si fuéramos a ver que lo que digas puede molestar a alguien, cualquier cosa puede molestar a cualquiera, con lo cual al final no podrías hablar de nada. Eso es. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es la última parodia que has escrito? ¿Qué último hecho histórico te has... El último libro que he publicado se llama Historia cómica de la música. Y es un corpus, es una visión panorámica de la historia de la música, tanto en sus movimientos como en sus autores, en sus compositores, óperas, etcétera, pero en tono de burla, en tono de parodia. Tiene el objetivo de que se aprenda, porque los datos son reales, pero viéndolo de una manera mucho más cercana. De alguna manera yo hago eso y he escrito varios libros de ese tipo, intentando acercar la cultura a aquellos a los que la cultura les parece algo muy respetable pero muy lejano. Eso y muy difícil de entender. Yo intento... ¿Como profesor también utilizas el humor? ¿Te gusta? No tanto, porque en las clases se te exige un mínimo de respetabilidad, pero bueno, sí, entiendo que mis clases son especialmente... creo que son un poco más amenas que la de otro profesor, a lo mejor, que enseñara la misma materia. Enseño literatura, que es algo muy bonito para aquellos a los que les parece bonito, con lo cual mis alumnos se dividen entre los apasionados y los indiferentes. Claro. Con los indiferentes no puedes hacer mucho, pero con los apasionados evidentemente puedes darles mucho y que ellos te den a ti también y tener clases muy interactivas y muy enriquecedoras. Bueno, más de 70 piezas teatrales, lo decíamos antes, pero además de escribir teatro, has dirigido, has actuado, no sé si actúas y diriges actualmente. Sí, yo dirijo, yo actúo. Yo soy de esa escuela antigua, lo que se llamaba primer actor y director, que era el que llevaba la compañía y para no pagar el sueldo a un director, pues salía el mismo actor decía a los actores, tú ahora te sientas, tú ahora te levantas, tú lloras y tú ríes, ¿no? Y eso es un poco lo había en el siglo XIX. La figura de director teatral no surge hasta los años 30, 40 del siglo XX. Antes no había director. Claro. Antes los actores se las apañaban como podían y siempre habría qué felices uno... eran, qué felices eran los actores. Sí, porque no tenían ese control tan rígido, ¿no? que se tiene ahora, ¿no? Ellos partían de la base. Y no sé yo si no es un punto acertada de nosotros somos los que estamos haciendo la comedia, nosotros sabemos cómo se hace la comedia, ¿no? Y hoy en día los médicos se quejan de que en el Ministerio de Sanidad gente que no son médicos deciden sobre cómo tienen que ellos que curar a los enfermos. Esto pasa en todas las áreas. Pues en el teatro pasa igual, ¿no? ¿El teatro es una de las maneras más interesantes de acercarse a la vida real desde la creación? El teatro es algo mágico en el sentido de que ha existido desde la noche de los tiempos. Es una de las primeras necesidades del hombre, que es contar historias y que te las cuenten. Se ha hecho a través de la mímica, de la representación y no simplemente de la narración, sino de gente haciendo cosas. Entonces el teatro tiene unos valores innegables literariamente, pero también desde un punto de vista de comunicación. Yo, por ejemplo, soy un gran amante del cine, pero al cine le faltan muchas cosas que el teatro tiene. La representación teatral es única. Claro, no va a haber dos iguales. El estar cerca, ¿no? Dependiendo de los actores, del público, del momento, va a ser un hecho único en su especie, irrepetible, y que tiene una fuerza que no tiene la imagen fílmica, ¿no? En cine tú puedes presentar cosas maravillosas con efectos especiales o con exteriores y poner 40 caballos en la pantalla. En el teatro no puedes, pero en el teatro hay unas emociones que el cine no transmite. O sea, lo que es el directo, que se dice, y las personas que sois de comunicación lo sabéis muy bien, tiene un valor añadido. Exactamente. De todas maneras, fíjate, hablábamos antes de referentes, hablábamos de tu abuelo, pero ¿qué otros referentes teatrales te hacen escribir como escribes? Bueno, yo no escribo únicamente teatro, yo principalmente escribo otros géneros. Referentes teatrales, pues fíjate, yo voy a hablar de una persona muy desconocida y que yo creo que fue un genio, y Jardiel también creía que era un genio. Casi nadie le conoce hoy en día, se llamaba Enrique García Álvarez. Fue el creador del astracán, del género teatral que luego se le ha adjudicado a Pedro Muñoz Seca. Escribió durante el final del siglo XIX, principio del XX, escribió como 300 o 400 obras y en colaboración muchas de ellas, y fue un genio del humor. Fue un innovador en grandes cosas. Lo que pasa es que en su momento sí fue muy famoso, ganó dinero, se representaron mucho sus piezas, pero luego ha caído en el olvido. Y yo he bebido mucho de él en el sentido de que he encontrado recursos que como estudioso de la literatura no había encontrado antes. Como dicen, este señor es el primero que plantea esta situación, o el primero que hace este chiste, o el primero que crea un diálogo de esta forma, ¿no? Yo he estudiado la literatura humorística antigua,
desde el arcipreste de Ita, Quevedo, quien quieras, y no he encontrado los recursos que encontré en este señor, que desgraciadamente hoy está un poco olvidado, bastante olvidado. Enrique García Álvarez. Enrique García Álvarez, lo vamos a repetir por si alguien lo quiere escuchar o lo quiere leer. También te quería preguntar, porque sobre todo también escribes ensayo, escribes novela. Cuéntame un poquito por cómo haces o cómo te distribuyes la creación. No sé si todas las obras tienes que acabarla, vas jugando con diferentes historias. Yo escribo varias cosas a la vez, eso es así. Bien es cierto que ahora escribo menos ensayo, tuve unos años en que escribí más ensayo, menos ficción. He de decir que me fue mucho más fácil publicar ensayo que publicar ficción. Quiero decir que las editoriales aceptaban mucho más fácilmente un ensayo mío que un libro de ficción. Me ha costado más entrar en el terreno de la ficción. Ahora estoy escribiendo más ficción humorística, pero también lo alterno con el ensayo. La ficción humorística me produce mucha más satisfacción, disfruto mucho más haciéndolo. El ensayo es más difícil, requiere mucha más preparación, requiere investigación, requiere un control de la lengua, un control del estilo y la rigurosidad del dato, mientras que la literatura creativa no. Yo pongo una tontería y ahí se queda. De hecho, yo utilizo mis errores como procedimientos cómicos. Si yo escribo una frase que me parece muy mala, en vez de tacharla y buscar una mejor, la escribo y a continuación pongo una nota al pie diciendo: nota del editor, aquí Enrique Galluda ha puesto una frase horrorosa, le pedimos perdón al lector porque no lo volverá a hacer, estamos avergonzados, y convierto lo que es un defecto en un recurso humorístico. Eso me permite publicar más, en el sentido de que yo corrijo poco. Oye, y a la hora de publicar, sí. Bueno, eso que haces tú lo hago yo en la radio, que mi técnica de sonido se enfada muchísimo conmigo. ¿El mover el micrófono? No, cuando me equivoco y decir que me he equivocado. Claro, porque los técnicos lo quieren cortar. No se debe hacer porque generalmente la gente no se entera. Claro. Pues no, yo se lo digo mucho y lo afirmo mucho. Es así. En el teatro yo a mis actores les digo que si se equivocan que continúen, porque en el 80% de los casos el público no se da cuenta de que ha pronunciado mal tal o cual palabra, pero si rectifican, entonces el 100% es consciente del error, ¿no? Exactamente. Oye, pues no sé por dónde iba la pregunta ahora, pero venga, antes me preguntaba yo por qué libro recomendar o qué título se acercara a nuestros oyentes de Enrique. ¿Qué me dices? ¿Qué 2 o 3 libros tuyos te gustaría recomendar? Así. No lo sé, depende de lo que quiera leer la gente. Pues recomiéndanos uno de cada. Bien, pues por ejemplo un libro serio, una novela seria. Recomiendo Los dioses dormidos. Una historia de amores, magia y política ambientada en la antigua India, una historia de intrigas cortesanas y de elementos misteriosos que creo que está bastante conseguida. Venga, hagamos una de teatro. Una de teatro ahora. Una de teatro, pues he publicado una obra que se llama Jardiel en cartel, que tiene como protagonista a mi abuelo, Jardiel Poncela, y cuenta la situación desesperada de una compañía de teatro en los años 40 en España, que tienen unos grandes fracasos y necesitan una obra teatral para ir saliendo del atolladero y no tienen ninguna. Entonces deciden que tiene que ser una obra de Jardiel, porque Jardiel es el único autor que está funcionando, y como Jardiel no tiene ninguna obra, pues directamente le secuestran, le encierran en el teatro y le obligan a que escriba una obra en 4 días, con el consiguiente lío, todos los actores. Entonces es más bien un pretexto para mostrar cómo era el teatro en aquella época, cómo eran las compañías de teatro, las empresas, y cómo se funcionaba en el mundo teatral de la posguerra española. Una obra y cómo había que jugar, supongo, a la hora de... Cómo había que jugar mucho con... Cómo había que improvisar y cómo había que resolver problemas de última hora, cuáles son los problemas de los actores antes de un estreno, el que no se sabe un papel, el que no quiere su papel, al que le parece corto, el que se pelea, los críticos que vienen y asustan, todos los nervios. Todo ese elemento está descrito ahí. Evidentemente el clímax de la obra sería la representación de esa obra improvisada y con todos los elementos cómicos que ello implica. A ver, que Lorena quiere decir algo, preguntar algo. Sí, yo tengo varias curiosidades, Enrique. Una de ellas es, ¿qué recuerdas de tus primeros escritos? Es curioso porque de algunos libros no me acuerdo de nada y de otros me acuerdo absolutamente de todo, de cómo estaba yo sentado y qué llevaba vestido, qué camisa tenía cuando me puse a escribirla. Los libros, no sé qué decirte, pero los libros, bueno, tú lo sabes, tú estás en ese mundo, Eva también, son como hijos tuyos, tú los creas, son una cosa tuya, les tienes un especial cariño, te crean el problema de cuando tienes que cortarles un brazo y quitarles un capítulo. A ver qué les quito. Te da mucha pena.
Pero yo lo único que puedo decir es que el acto de la escritura a mí no me ha proporcionado más que satisfacciones. Evidentemente he tenido libros que no se han publicado, otros que no han gustado, la frustración puede estar ahí, pero es algo que a mí me ha librado de muchas cosas. O sea, cuando tu vida personal te crea problemas, cuando tienes angustias por lo que sea, o estás triste o deprimido, pues a mí el acto de la escritura hace que se me olvide todo. Yo cuando escribo a mí no me duele la espalda, ni me acuerdo de que mañana tengo que pagar una factura, o de que me he peleado con mi suegra. O sea, todas las cosas desaparecen. Yo estoy metido por completo en mi mundo. Yo escribo mucho. Como sabéis, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedes escribir tanto? Pues puedo escribir tanto porque escribo. Porque te pones. Porque me pongo, sí. Hay gente que toma la escritura, pues a lo mejor pues tiene menos tiempo o lo toma como un hobby, como si jugara al golf el fin de semana. No, yo todos los días de mi vida me pongo. Y no estoy muchas horas, a lo mejor estoy una hora y media, no estoy más escribiendo. También la cabeza se agota. Pero lo hago todos los días del año, quiere decir domingos, festivos, vacaciones, esté aquí o esté allá, ¿no? Entonces, porque me gusta, o sea, es una adicción. Eva. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Escribes de manera rutinaria o necesitas de algún ritual concreto para escribir? No. Yo escribo en una libreta en el metro si hace falta. Cuando se me ocurre algo, es más, yo escribo muchas veces entre clase y clase en la universidad, en la cafetería de la universidad, y rodeado de un montón de estudiantes que están ahí pegando gritos, jugando a las cartas, y al minuto de empezar a escribir yo ya no oigo nada. O sea, me evado por completo, no desconecto, no tengo ningún problema. Puedo escribir en cualquier sitio, con un lápiz, con una pluma, en el ordenador, cómodo, incómodo, con frío, con calor. Una vez que me meto en el proceso de escritura, eso me absorbe de tal manera que ya me da igual. ¿Y cuando uno es tan prolífico escribiendo, publicar se hace fácil? No. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Y claro, mi carrera profesional también ha cambiado. Mis primeros libros me costaban más de colocar, ahora no, ahora las editoriales pues más o menos aceptan mis libros. Y luego está este fenómeno de Amazon, ¿no?, en que te permite la autopublicación, ¿no? De la autopublicación. Yo antes era bastante reacio, pero ahora lo he experimentado y entonces me he dado el placer de publicar aquellos libros que no había conseguido colocar de alguna manera, que tenían un cajón, que ninguna editorial había querido. Los he publicado por mi cuenta y se están vendiendo igual de bien o igual de mal que los otros, con lo cual alguna persona interesada en ellos sí estaba, y hoy en día pues se tiene esa posibilidad. Esto puede parecer simplemente una forma nueva de distribución, pero evidentemente permite tanto al escritor que ya lleva años como al que se inicia a publicar un libro y mostrarlo al mundo, y si gusta, pues evidentemente ahí esa posibilidad existe, que antes, hace muy pocos años, pues no existía. Exactamente. Ahora, te quería preguntar que cómo ves la industria editorial. La industria, bueno, es que hay varias industrias editoriales. La industria editorial y lo que es el futuro. Sí, porque si hablamos de publicar teatro, por ejemplo, está casi imposible. No, el teatro, la poesía se venden muy mal, evidentemente. Claro. Si por industria editorial entendemos las grandes editoriales, ellos están ganando mucho dinero, ellos venden libros como si vendieran patatas, les da exactamente igual. O sea, la idea es comprar barato para vender caro, hacer mucha publicidad, y no se preocupan de la calidad, puesto que el marketing les soluciona el problema. Ellos saben que si invierten 1 millón de euros en la publicidad de un libro, ese libro les va a reportar 15 millones, y si el libro es bueno o malo, da exactamente igual. Si tú inviertes 1 millón en publicidad, la gente lo va a comprar. Si tú vas a Carrefour a comprar las verduras y te encuentras 1 metro cúbico de libros que los acaban de poner, tú dices, este libro se está vendiendo como churros. Eso es mentira, pero te llevas uno porque tienes que hacer un regalo ya que estás ahí, y entonces a los 10 días esa mentira de que el libro se vendía como churros se ha convertido en verdad. Ahora sí se vende como churros. Si el libro es bueno o es malo, da exactamente igual. Y como además resulta que las personas que van a hacer la crítica de ese libro en un periódico, ese periódico pertenece a la misma empresa a la que pertenece la editorial, porque es todo un holding, pues al final resulta que las críticas son buenas, te venden el libro como el libro de la década, un gran bestseller, el libro se vende y tú sabes que este libro dentro de 20 años no existirá, habrá desaparecido y el autor también, pero hoy en día es el libro más vendido. Y luego también está el fenómeno de que las editoriales no buscan autores, ellos buscan ventas. Entonces la manera de tener ventas, pues todos sabemos la que es. El libro más vendido los últimos días, pues es este libro de nuestro presidente Pedro Sánchez, es lógico, es el presidente de la nación. Pero es que hace 4 días el libro más vendido era el de Risto Mejide,
que es un señor que a lo mejor escribe muy bien o a lo mejor escribe muy mal, pero que no lo sabemos todavía. Pero que lo ha no comprado, lo le da sabemos igual. aún, porque no lo hemos leído Claro. aún. No Claro. tiene un background como escritor, pero se vende porque es un señor famoso de la televisión. Entonces, si alguien famoso de la televisión presta su nombre, y entonces se venden estos libros, el libro Que de además, las preguntas... lo que tú has dicho, Claro. presta su nombre. Presta su nombre, porque he comprado el libro de las preguntas de Carlos Sobera, y entonces dices, mire, me da mucha pena desilusionarle, pero Carlos Sobera no hace las preguntas, él solo las lee, tiene un equipo de guionistas que son quienes escriben las preguntas. Entonces, Eso es. ¿Qué cosas? eso en cuanto a las grandes editoriales. Las pequeñas y medianas pues están haciendo una labor muy buena manteniendo la industria del libro, pero tienen sus problemas, y entonces tienen que especializarse. Tienen que especializarse porque no pueden competir realmente con las grandes editoriales a la hora de vender. No pueden competir en publicidad y en visibilidad, con lo cual o tienen que dedicarse a una rama concreta y decir nosotros solo publicamos libros de arqueología y los arqueólogos ya nos buscan porque somos la editorial de referencia, o tienen que ir pues buscando una gran calidad en sus libros. No pueden publicar cualquier cosa porque saben que un mal libro pues les va a desprestigiar. Entonces ahí sí están haciendo una cosa muy buena, eligiendo mucho, ¿no? ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguno? ¿No? Yo quiero preguntar si alguien no ha leído todavía a Enrique Galluz Poncela. Enrique Galluz Jardiel. Jardiel, Porque perdóname. no, perdóname, igual. perdóname. ¿Por qué libro deberíamos empezar? Por cualquiera. Yo no soy nada humilde, yo soy muy soberbio. Yo creo que mis libros están muy bien. Entonces yo confío mucho en que quien lea algún libro mío, cualquiera, le va a parecer bien. No se va a enfadar y va a decir, ¿qué porquería he comprado? De hecho, algunas veces en las redes sociales hago publicidad, en Facebook y tal, y digo, y con toda sinceridad os digo, estoy tan convencido de que mis libros os van a gustar, cuando recomiendo que los compren, que yo os doy mi palabra de honor de que si no os gusta, os devuelvo el dinero. Me lo decís, he comprado un libro tuyo, me ha parecido muy malo. Yo te envío otro libro, te lo pago, te devuelvo el dinero. Bueno, hasta ahora no me ha sucedido. Pues no está nada mal. Oye, están llegando ya las ferias del libro, los encuentros literarios, todo esto. ¿Qué libro debemos buscar? ¿Cuál es el próximo que vas a publicar? Bueno, antes de la Feria del Libro aparecerá alguno. Por ejemplo, aparecerá una historia cómica del teatro español. En esta serie que ya te digo que escribo, que ya tengo varios títulos de historias cómicas de las cosas. Tengo historia cómica de la música, he dicho, historia cómica de la filosofía, historia cómica de la literatura, historia cómica de la ciencia. Está historia cómica del arte, está la historia cómica del teatro español, que me parece que va a ser interesante y que gustará a muchos. Y un libro que es una burla de este mundo de la culinaria que se ha puesto tan de moda de los grandes chefs. Uy, pues habrá que buscarle ese, ¿eh? Sí, se habrá llama... que ponerte en la Feria del Libro al lado de ellos se, filmando. Se va a llamar Sopas Fritas. Sopas fritas. Sí, la cocina al alcance de la clase media, y tiene pues un poco historia de la cocina española en broma y por supuesto recetas falsas que no recomiendo a nadie que las haga de verdad, y pues una sátira también sobre este mundo, ¿no?, de estos grandes chefs que se convierten en ídolos de moda para las jovencitas, como si fueran Elvis Presley o cualquier rockero de estos famosos cuyo solo nombre hace que las niñas se desmayen. ¡Ah! Jordi Sánchez me parece que se llama el de Masterchef, ¿no? Así que este año, cuando esté firmando, que te pongan a ti enfrente. Yo esto lo digo, en la Feria del Libro, por ejemplo, de Madrid, tenerte enfrente sería una cosa muy divertida. Bueno, la Feria del Libro te da también muchas sorpresas y pasan muchas cosas raras. No, sí, ya, por eso lo digo. Por eso lo digo. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, ha sido un placer. Y la próxima con un libro en concreto para divertirnos. Muy bien. Gracias.